La entrevista de hoy. Justamente las 8 de la mañana con 2 minutos y ahora saludo con mucho gusto a la diputada Amalia García del PRD. Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Con gusto, muy buenos días también. Diputada, pues ya se avaló la reforma sobre movilidad universal que se supone pues atiende los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Bueno, no se ha aprobado. ¿No está avalada? Le hago una precisión, no está avalada. Sí. Porque se trata de una propuesta de reforma constitucional. Sí. Y está claramente establecido cuál es el proceso y los pasos para que una reforma constitucional proceda. Sí. Se vota en primer lugar en alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados o la de Senadores. Sí. Eso es lo que ya pasó. Se aprobó en un primer paso en la Cámara de Diputados, pero tiene que pasar a la otra cámara y después tendría que pasar por la votación mayoritaria de la mayor parte de los congresos del país. Es decir, el proceso apenas empezó. O sea, y pero por ustedes como diputados, es pertinente. Ustedes como diputados, ¿qué es lo que hicieron? ¿Aprobaron, avalaron? ¿Qué es como diputados, como Cámara de Diputados? Aprobaron la mayoría de los diputados y diputadas una reforma que desde mi punto de vista yo me expresé en contra y lo hice con argumentos, consideramos muy preocupante y me parece muy importante que ustedes pongan el foco en esto. El interés periodístico es fundamental para hacer un análisis sustancial porque, como yo comentaba, el procedimiento apenas empieza y por eso llevarlo a la luz pública es el momento justo y de verdad mi felicitación por esta determinación de ustedes. Gracias. Y lo que se ha iniciado es un análisis que será nacional. Perdón, es que acá hace un frío tremendo, ando medio mal de la garganta. Sí. Se ha empezado un procedimiento, pero el análisis de fondo es muy importante. Por un lado, están derechos universales, que además están consagrados en nuestra Constitución, de reunión, de expresión, de manifestación. Son derechos sagrados verdaderamente importantes para darle calidad a una democracia. Sí. La democracia no podríamos nosotros decir que existe solamente porque hay pluripartidismo, porque hay competencia entre los partidos. Si no hubiera la libertad para los ciudadanos y ciudadanas de poder expresarse e incluso, como la propia Constitución lo señala, de expresar alguna protesta ante las autoridades. Eso está consagrado en nuestra Constitución y eso es precisamente lo que con esta reforma en el concepto de movilidad nos preocupa a algunos, a mí me preocupa de manera relevante, porque establece la posibilidad de que se elaboren leyes sobre las cuales no conocemos todavía su contenido. Solamente se dice que se elaborarán leyes secundarias para garantizar el derecho a la movilidad, pero no precisa de qué se trata. Yo le diría, por ejemplo, que hay quienes señalan, y yo por supuesto eso lo comparto, tenemos que presentar propuestas, iniciativas, acciones, cada quien en su ámbito, para garantizar políticas públicas, recursos, presupuestos, para mejorar la movilidad en un entorno urbano en donde debe haber servicio público urbano de calidad para que la gente pueda ir de un lugar a otro. Eso es algo que es incuestionable y está bien. La preocupación que tenemos es que se quisiera hacer leyes secundarias que limiten el derecho de reunión, de manifestación y de expresión. Y hay quien dice que somos mal pensados, que tal vez estamos queriendo ir demasiado lejos, adelantándonos, pero no es que uno sea mal pensado, es que hay un ambiente de irritación social, de preocupación por la inseguridad que ya colmó la paciencia de millones de mexicanos y mexicanas, y que aunque esta situación gravísima viene dándose en los últimos años, afectando a toda la población, la gente siente que no se ha hecho suficiente, que no se han tomado las medidas para garantizarnos paz. Y lo que han decidido es
a partir de la desaparición de los jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que es lo que yo digo que colmó ya la paciencia de la gente, han salido a las calles y han salido en todos los puntos de la República y han exigido, demandado, pedido, suplicado a la autoridad que garanticen tranquilidad y paz para todos en un ambiente de concordia y que se tomen medidas para que cese la violencia y se tomen medidas ante el crimen organizado. La Constitución establece el derecho de las personas, a todos nosotros, de hacerle una exigencia a la autoridad. Eso es lo que nos preocupa, que se quiera limitar. Y yo Oiga, le doy diputada, como... Sí, dígame. también, bueno, yo también quiero entenderlo de la otra manera, ¿no? La posibilidad de la gente de tener libre tránsito, ¿no se trataría más bien de regular las manifestaciones para que pues le permitan también a la gente circular, sobre todo allá en la Ciudad de México? Pues mire, para eso no se necesita realmente reformar la Constitución. Se puede perfectamente, como se hace cuando hay una peregrinación o cuando va a haber un desfile o cuando hay un evento cultural, se informa a la opinión pública a través de la radio, de la televisión, de los medios electrónicos y de todos los medios de comunicación que hay, que va a haber, por ejemplo, tendremos el próximo, desde ahorita le puedo decir, en la Ciudad de México, empezó a llegar una gran cantidad de personas, miles de personas, por el 12 de diciembre, por el Día de la Virgen de Guadalupe, y entran por todos los puntos de entrada de la Ciudad de México, y son peregrinaciones masivas, llegan millones de personas, millones literalmente. Pero no bloquean toda la avenida, ¿no? Es una parte nada más. En ocasiones sí, pues depende del tamaño de la peregrinación. No los ponen en un solo lado, hace la autoridad? Sí, son poquitos, sí, pero hay peregrinaciones que son masivas. ¿Y bloquean? Y luego, o en el caso de un desfile, pues se bloquea toda la calle. El desfile no va por una orillita ni por un carril. Un desfile va por toda la avenida. Sí, pero el desfile es cuando pues no hay actividad, ¿no? Por lo regular. Pues no siempre. Le puedo decir que depende del día. Depende del día. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da eso? Que el ciudadano ya informado se le informa también que otras vías de comunicación. La Ciudad de México es gigantesca. Hay cientos y cientos de vasos comunicantes y si se informa con anterioridad, con anticipación, la gente puede irse por otro lado. O también existe el sistema de metro, que es un metro cada vez más extenso y que en realidad nos permite movernos. O existe también el Metrobús, que es un magnífico transporte, o ahora un medio de comunicación muy moderno, que yo diría moderno porque permite cuidar el medio ambiente, que es la bicicleta. Y ahora miles de habitantes de la Ciudad de México utilizan la bicicleta. Entonces, le puedo decir que si la autoridad con anticipación, una autoridad que es sabe del PRD. y que sabe que hay múltiples maneras de comunicarse y de moverse, el metro, el metrobús, la bicicleta, etcétera, pues se puede tomar medidas y las toma en general para avisar que va a haber una movilización. ¿Qué me preocupa a mí? Yo le pongo el caso de Rusia. Rusia es un país que tiene una historia última en estos últimos años muy parecida a México. Había un sistema de partido de Estado único y ese sistema de partido de Estado único no permitía o no habría la posibilidad de competencia de distintos partidos políticos. Había un poder centralizado, muy parecido a lo que fue el sistema político mexicano con el PRI. Bueno, se abre paso la democracia, el pluripartidismo, la competencia. Hay elecciones regularmente en Rusia, igual que en México. Pero, ¿dónde empezó el planteamiento de hacer leyes de movilidad? Para que a los ciudadanos no se les moleste si van en su coche y para que una manifestación que resulta muy molesta a las autoridades, porque presentan reclamos, se dice no inquieten a los ciudadanos tampoco ni los incomoden, pero en realidad la autoridad es la que decide en Rusia impulsar una ley de movilidad que establece que se debe, que son las autoridades las que deben autorizar el ejercicio del derecho de manifestación, y entonces esto ha dado pie
a gran cantidad de inconformidades y de protestas porque se está limitando un derecho universal, el derecho de reunión, de expresión, de manifestación. Ahí está como uno de los casos más emblemáticos mundialmente conocidos, el del grupo de mujeres que son un grupo musical, las Pussycat Riots, y que han sido detenidas por criticar al presidente Putin, por criticarlo, y porque además han expresado ellas públicamente que están en contra de esa ley de movilidad que en realidad no tiene el intento ni el objetivo de proteger al automovilista, ¿verdad? Considerando que el automovilista y su coche son lo más importante, diputada, sino que tendría el objetivo de limitar derecho de libertad de expresión. Diputada, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero le pedimos que nos dé la posibilidad de platicar en una nueva ocasión para ampliar sobre este tema que es sumamente interesante. Muchas gracias, diputada. Con gusto, y les agradezco su interés en que analicemos este asunto a fondo. Muy amable. Muchas gracias.